Buenas tardes, volvemos a los directos, al 12 de julio. Bueno, hemos estado casi un mes sin hacer directos por aquí por Twitch. Hemos estado activos, sí, pero por Twitter, ¿no? Por aquí lo hemos dejado un poco, ¿no? Porque al final, pues, entre algunas cosas y otras, ¿no? La universidad, temas ya más personales y demás, pues no se han podido hacer. Pero bueno, estamos aquí de nuevo, que eso es lo importante, y hoy pues vamos a hablar un poco de la actualidad política. Pues eso, hablaremos de Japón, de Reino Unido, ¿no? De Francia, ¿no? Es decir, son temas que están muy de actualidad y que siendo verano la verdad es que sorprende, ¿no? Porque al final en verano lo que es la política muchas veces descansa, pero bueno, estamos viendo que no, ¿no? Y también pues en España está habiendo ahora un debate bastante importante, ¿no? Entre las distintas fuerzas políticas, así que bueno, esto es Politics, empezamos 12 de julio y bueno, eh, arrancamos este directo. Politics terminado en X. Vale. Se me escucha a mí. Y ahora te tengo que poner a ti a ver si se te escucha. Bueno. Bueno, es una persona, es decir, este valiente que está aquí hoy con un calor tremendo, ¿no? Un directo fresco, ¿no? Pero bueno, pero siempre con calor. Así- Pero claro, al final el tiempo es el tiempo. Que... Bueno, pues a ver, ¿no se te escucha? Vamos a ver. Espérate. Jorge. A ver, ahora. ¿Habla? Hola, 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 hola. 1, 2, 3, prueba. Prueba, prueba. ¿Me escucha? Sí, ahora sí, ahora sí. Vale, vale. Me escucha un poco bajo, creo que no lo puedo subir, pero hablo un poco más alto y ya está. Sí. Anda, Hola, mira, Raúl. Raúl sí. ¿Qué pasa, Raúl? ¿Qué tal? Hace tiempo que no nos hablábamos, ¿no? Al final con el tema de que no hemos hecho directos, ¿no? Durante casi un mes, pues bueno. Bueno, es Ya verdad, ves. tenemos que darle una buena noticia a nuestros espectadores y es que nos graduamos el pasado 7 de julio. Sí, Eh, sí, no. Vamos. Vamos, es decir, yo ya soy politólogo y Jorge le queda nada porque tiene que presentar, hacer la defensa del TFG, así que bueno. eh, Claro, pero esto va siendo cada vez menos un medio de estudiantes para ser un medio profesional. sí, 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 Está dirigiendo a eso. totalmente, así que bueno. Así que dije de hacernos una foto de todo el equipo de Politics, pero al final entre que está nuestra familia, unos, otros, al final no la hicimos, pero bueno. Sí, sí, es que había muchísima Sí, gente en sí, la está grabación, así que bueno. petado. Así que bueno. Así que ya lo sabréis ahí a Jorge y a Alberto les queda para ser politólogos, se le hacen la defensa, que bueno, hasta septiembre nada, pero bueno. Eh, Aquí ya estáis hablando con politólogos y cuasi politólogos, pero vamos, que ya sabéis, no cambiamos por tener un grado universitario, por ser graduados, no cambiamos. Eh, es solo un poco más, un elemento burocrático más, así que bueno, eh, esto es el panorama actual, ¿no? Que tenemos, ¿no? Aquí, por aquí en Politics, ¿no? Así que bueno, pues, ¿qué tal, Jorge? ¿Qué tal has estado? Bien, un tiempo sin aparecer por aquí, pero como has dicho, es que, vamos, este verano está cargado hasta arriba de política, porque el verano pasado dijimos, bueno, pues por no dejar esto tan muerto, vamos a hacer algún jueguito, Sí, los juegos de la sí, política, que jugamos al GeoGuessr, al Pinturillo y alguna cosa más, pero vamos, este verano yo creo que no nos vamos de vacaciones, ¿eh? no, hay contenido. Hay Sí, contenido, sí, sí. así que sí. Pues bueno, si te parece, empezamos hablando, ¿no? Como teníamos puesto por las redes sociales, ¿no? Empezamos hablando por Reino Prepara un Unido, poco el ¿no? directo. Que Reino Unido ha dado muchas noticias y muy relevantes, ¿no? Eso lo comentaremos ahora, ¿no?
bueno, ya como sabréis, pues el primer ministro Boris Johnson no anunció su renuncia el pasado jueves, cuando nos graduábamos. Unos dimitían, ¿no? Y otros pues se graduaban, ¿no? Otros ascendíamos. Ascendíamos en esta escala invisible. Bueno, sí. Sí, sí, sí. Pues eso, vamos a poner aquí por aquí un poco, bueno, pues nuestro Twitter, ¿no? Para que lo veáis, ¿no? Un poco el seguimiento, ¿no? Que hemos hecho, ¿no? Que ha sido bastante importante, ¿no? Vamos a ver. ¿Tú cómo vistes, Jorge, el tema de la dimisión de Boris? A ver, yo creo que era una muerte un poco anunciada Sí, porque sí que es verdad que superó la votación interna entre los sí, diputados. Es verdad que no lo ha superado de una forma tan holgada como hubiese deseado, pero la superó, le dieron su confianza. Pero al final no ha podido aguantar la cascada de dimisiones del último día. Él, de hecho, incluso hay declaraciones de que él no planteaba ningún problema en ese sentido, incluso decía que podía ser un ahorro de gasto, así como es Boris, vamos, ya le conocemos de estos excéntrico, sí. meses, muy bromista, excéntrico, efectivamente. Y bueno, agradecido de que por lo menos nos regalase esas imágenes tan bonitas en el Museo del Prado. Y nada, pues ya está, o sea, ha cumplido ya su periodo y será, vamos, un cadáver político intentará influir en lo que pueda, Si le pero dejan. vamos, ya ha perdido la confianza total del Sí, partido. sí, del partido y bueno, ya de lo que es la población la perdió hace unos cuantos meses, ¿no? Y la verdad es Sí, que es muy paradójico, ¿no? En el sentido de que hace casi tres años, sí, porque fueron las elecciones de 2019 en diciembre, ¿no? Ganaba con una mayoría muy abultada las elecciones y mira ahora en qué panorama está, ¿no? La política va todo muy rápido, ¿no? Y bueno, y más cometiendo infracciones como las que cometió, ¿no? Que es el tema del Partygate, ¿no? Y bueno, luego lo del diputado Tory, ¿no? Que había sido acusado bueno, pues una conducta, ¿no? Bastante mala, ¿no? En conducta sexual mala, ¿no? Es como decir, asalto, ¿no? Un asalto sexual, bueno, a otras personas, ¿no? Bueno, así que al final les han sepultado casi él solo. Bueno, entonces, como decimos, el 7, ¿no? Al final el 7 de julio, ¿no? Lo estamos viendo ahora en este tweet, ¿no? Bueno, pues Boris anunciaba su renuncia, ¿no? No sin antes mucha presión de lo que es el entorno, ¿no? De lo que lo rodeaba, es decir, lo que es su gobierno, ¿no? Su gabinete, ¿no? Es decir, el martes de esa semana renunciaban dos de los ministros más importantes de Boris Johnson, ¿no? Que eran Sajid Javid, ministro de Sanidad, ¿no? Como se conoce en Reino Unido, el secretario de Sanidad, ¿no? Y también renunciaba, esta sí, muchísimo más importante, el secretario de Finanzas, de Economía, ¿no? Que era pues Rishi Sunak. Y bueno, pues con la renuncia ya de estos dos ministros, secretarios, ¿no? Pues bueno, ya se vislumbraba, ¿no? Una posible salida, ¿no? Que es lo que comentamos al principio de este hilo, ¿no? Y es que al irse figuras tan importantes y también al haber muchísimas personas que se marchaban de su gabinete, no solo Javid y Sunak, ¿no? Sino que muchísimas más, se cuentan como unas 50 personas, ¿no? De lo que es su gobierno, ¿no? Pues al final llevó a su renuncia, ¿no? En un principio, Boris, bueno, pues quería permanecer, ¿no? Se habló, ¿no? De que quería permanecer un poco más de tiempo porque quería celebrar una boda con su mujer, una segunda boda, bueno. Eso son habladurías, no hay nada confirmado bueno, y ya sabemos cómo son los tabloides británicos que les gusta ser ultra sensacionalistas, así que bueno, no sabemos cuánto de real es eso, pero bueno, lo que sí estaba claro es que Boris Johnson en un principio no quería renunciar, vamos, lo vemos por aquí, ¿no? Que se negaba a renunciar, ¿no? Lo vemos aquí, ¿no? En una información de ITV, ¿no? Pero bueno, al final se fueron varios de sus ministros, ¿no? Y al final, como decimos, el 7 de julio dimitía, ¿no? Y aquí vemos un poco, esto es importante, ¿no? En este tweet, ¿no? Se comenta, bueno, pues cómo era visto por la ciudadanía, ¿no? Es decir, si era por la ciudadanía bien visto o mal visto, ¿no? Y lo que vemos es que Boris Johnson solo le veía bien el 22% de los ciudadanos británicos, ¿no? Y
la visión negativa, ¿no? Era muchísimo mayor, ¿no? Tenía mucho mayor apoyo, ¿no? Que era un 62%, ¿no? Así que eso también era sintomático de que, bueno, pues a Boris Johnson ya le quedaba poco tiempo, ¿no? En el cargo. Claro, es un poco lo que le pasó a Pablo Casado de que incluso lo de Pablo Casado fue peor porque realmente no había tantos motivos como para que se apartase del liderazgo. Pero al final la política de partidos se mide por el éxito que tiene el líder. Si el líder no tiene un éxito electoral y Pablo Casado iba arrastrando elecciones muy normalitas ante un contexto que en principio le debería de ser muy favorable, pues al final le hizo dimitir y Boris Johnson no es que no tuviese ya el apoyo de su partido, sino tampoco de la población. Entonces es como Mm. que si no tienes ni esa parte de apoyo electoral, pues es que no tienes nada, No, ¿no? totalmente, totalmente, ¿no? Y bueno, pues al final, como decimos, llegó su renuncia, ¿no? El 7 de julio, ¿no? Y bueno, aquí comentábamos en este tweet, bueno, antes que lo he visto ahora el mensaje, ¿no? De que se para un poco. ¿Cómo va ahora el directo? El problema es que Va va mejor. mejor. Es que el problema es que cuando se pone, bueno, el Twitter y demás, ¿no? Se junta Google, el OBS y todo, el Skype, ¿no? Pues al final parece que mi wifi peta un poco, pero bueno, intentaremos seguir, ¿no? Bueno, lo que comentábamos, ¿no? Y es que, bueno, en Politics hacíamos un pequeño resumen, ¿no? De los últimos acontecimientos que habían llevado a Boris Johnson a su ocaso político, ¿no? A su renuncia, ¿no? Como, bueno, como primer ministro y líder conservador, ¿no? Todavía no ha renunciado oficialmente de estos dos cargos, ¿no? Lo hará próximamente, ¿no? Ahora luego lo hablaremos, ¿no? Pero bueno, ya estaba anunciado su renuncia, ¿no? Y vemos que hay una serie de acontecimientos, unos últimos acontecimientos que han marcado lo que es su devenir político, ¿no? Y aquí, bueno, pues señalamos lo del Partygate, ¿no? Que bueno, ya es de sobra conocido, las elecciones locales que se produjeron en mayo de este año, ¿no? Y que, bueno, el Partido Conservador pues perdió ciertos municipios, ¿no? Y más que perder municipios, lo que pasó es que los laboristas, pues al final fueron la principal fuerza, ¿no? En estos comicios, ¿no? Luego la moción de censura que ya ha comentado Jorge, ¿no? Que fue en junio, ¿no? Y que había sido presentado por los propios diputados Tories, ¿no? Y en las que al final se repuso y bueno, al final consiguió tener el apoyo, ¿no? Pero bueno, un mes después, ¿no? Porque esta moción de censura fue el 6 de junio, ¿no? Y un mes y un día después renunciaba. Así que bueno, ya era un poco ya sintomático, ¿no? De ese final, ¿no? Que iba a tener, ¿no? Y luego, bueno, también las elecciones parciales en Watfield y Tiverton and Honington, que bueno, eran dos diputados Tories, ¿no? Que bueno, tuvieron que renunciar, bueno, pues por hechos bastante polémicos, ¿no? Pero bueno, tuvieron que renunciar, ¿no? Y ahí se tuvieron que realizar dos elecciones, ¿no? Y en estas dos elecciones los Tories no lograron la revalidar tales cargos como no consiguieron, ¿no? Pero, vamos, que lo perdieron. En Watfield le ganaron ese asiento los laboristas, ¿no? Y en Tiverton and Honington, que está al sur de Inglaterra, ¿no? Lo ganaron los liberales demócratas, ¿no? Y bueno, ya el último acontecimiento que también y que ha significado su final es el caso Pincher, ¿no? Que bueno, es el diputado Tory que bueno, salió hace una semana, ¿no? Que bueno, se anunció, bueno, se informó, ¿no? Que había tenido conductas bastante polémicas, ¿no? Pues con otros miembros del Partido Conservador, ¿no? Conductas sexuales que no eran consentidas, ¿no? Y bueno, Boris Johnson sabía de esta situación, ¿no? Pero eso no le hizo cambiar de opinión, ¿no? Y encima lo nombró para un puesto en el gobierno, ¿no? Es decir, sabiendo que había tenido estas polémicas, le nombró, bueno, en un puesto del gobierno, ¿no? Y esto salió, ¿no? Después, ¿no? Esta información salió después, ¿no? Que Boris Johnson ya conocía este caso, ¿no? Pero lo vio, por así decirlo, ¿no? Y esto, bueno, desde el gobierno británico se dijo que, bueno, que era una información falsa, ¿no? Que Boris Johnson no sabía nada ni eso, ¿no? Y sin embargo, al final se demostró que Boris Johnson era plenamente consciente de este tema, ¿no? Pero pues no lo paró, ¿no? Y encima le nombró nunca, le puso o le metió en el gobierno, ¿no? Así que bueno. Han llevado su caso político y muy justificado, vamos. Claro.
Vamos, sí, o sea, ahí hay una lista que es un suma y sigue y al final, Claro, claro, y estos son o los sea, últimos acontecimientos, que ha tenido varios. claro, estos son los últimos. Luego también eh, un Brexit que lo vendió como perfecto, pues ahora está dando muchos problemas en Irlanda del Norte con la Unión Eso es. Europea, con ecos de una guerra comercial. Y veremos el candidato de la siguiente, bueno, el que sea ahora primer ministro y en las siguientes elecciones, cómo se dirige ese asunto, porque para la Unión Europea, vamos, es fundamental y para Reino Unido y su integridad territorial igual. Se anuncia ahora un referéndum en Escocia, no sé, o sea, literalmente yo creo que este Brexit al Reino Unido le está saliendo un poco Mala caro jugada, y sí. le puede salir más caro. Sí, Sí, sí. sí, totalmente. Bueno, lo del referéndum en Escocia se tiene que ver todavía, ¿no? En un principio el gobierno británico, como normal, pues ha dicho que no quieren que se dé este referéndum de independencia en Escocia, ¿no? Pero bueno, Nicola Sturgeon, ¿no? Que es la ministra principal de Escocia, bueno, pues intentará llevar este tema por otros cauces, ¿no? Pues llevarlo bueno, pues al ámbito judicial, ¿no? Para ver si le dan la razón, ¿no? Y a ver, intentar pues que se celebre, ¿no? Sí es verdad que el próximo líder conservador, ¿no? Que obviamente será primer ministro de Reino Unido, tendrá varios problemas que resolver, ¿no? La inflación es uno de los temas que no solo se habla aquí, no solo es importante aquí en España, ¿no? Que, o decirlo, es un problema importante aquí en España, ¿no? Sino que en todos los países del mundo, ¿no? Hablaremos de Japón y la inflación es otro de los temas muy importantes. Hablaremos de Francia y lo mismo. Hablaremos de Sri Lanka y lo mismo. Hablaremos de Bulgaria y lo mismo, ¿no? Es decir, la inflación no es solo aquí en España, ¿no? Sino que es también en el resto de países, ¿no? Pero bueno, señalando... Bueno, bueno, señalando el tema bueno, quién puede ser el sucesor de Boris Johnson, bueno, pues hoy, ahora mismo, es decir, mira, esto es una información de las 7:12 de esta tarde, ¿no? Bueno, pues se han confirmado los 8 candidatos que estarán en la primera votación para liderar, ¿no? El Partido Conservador, ¿no? Es decir, en las primeras del Partido Conservador, ¿no? De estos 8 candidatos, bueno, pues los principales o los que son más favoritos, pues son Rishi Sunak, que ya hemos hablado de él, ¿no? Que es ministro de Economía. Liz Truss, que es la ministra de Exteriores, Penny Mordaunt, que bueno, es una secretaria de Estado, ¿no? Y que también tiene mucho, es decir, es una de las favoritas, ¿no? Para suceder a Boris Johnson. Y bueno, yo diría que, bueno, viendo las encuestas, ¿no? Y también lo que piensan las bases del Partido Conservador, bueno, pues estos tres yo diría que son los más importantes, ¿no? Al final, estas primarias, lo veremos aquí, al final, las primarias del Partido Conservador son muy peculiares en el sentido de que el que se quiera presentar necesita primero el apoyo o el respaldo de 20 parlamentarios. Eso para entrar en la primera votación. Y para pasar en la segunda votación, los candidatos, ¿no? Que en este caso son 8, necesitan el respaldo de no 20, sino 30, ¿no? Y así hay rondas sucesivas hasta que solo queden 2, ¿no? Y ya cuando queden 2, bueno, pues lo que se hace, ¿no? Es que durante un tiempo tienen bueno, los miembros del Partido Conservador tienen la opción, bueno, pues de votar, ¿no? Y elegir al próximo líder Tory, ¿no? Que bueno, en un principio se espera que estas rondas, ¿no? Para que, bueno, se determinen quiénes son los dos finalistas, bueno, pues se termine el 21 de julio, ¿no? Y a partir del 21 de julio, bueno, un poco más tarde, empezará lo que es la votación entre estos dos candidatos, ¿no? Y que bueno, se dirá el ganador el 5 de septiembre, como pone aquí. Y bueno, pues así es un poco cómo funcionan las primarias en el Partido Conservador. Así fueron cuando Boris Johnson se convirtió en primer ministro, ¿no? Hace ya 3 años. Y bueno, pues así siguen siendo, ¿no? Así que bueno, ya veremos. Como decimos, Rishi Sunak, Liz Truss y Penny Mordaunt, bueno, pues son los favoritos, ¿no? Yo diría que Rishi Sunak va a llegar a ser finalista, ¿no? Pero me cuesta ver que gane contra, por ejemplo, Liz Truss y sobre todo contra Penny Mordaunt. Es decir, cuando tenga que votar la base del Partido Conservador, no va a ser lo mismo que cuando tengan que votar los parlamentarios del Partido Conservador. Es decir, yo creo que dentro de lo que es los parlamentarios del Partido Conservador, Rishi Sunak es el preferido, pero en lo que es las bases, yo diría que Penny Mordaunt es algo más favorita, ¿no? Y bueno, yo no lo digo porque a mí me salga, es decir, porque lo piense, porque se me haya ocurrido, ¿no? Sino viendo un poco las encuestas, ¿no? Por ejemplo, esta última, ¿no? Lo ponemos aquí.
Que bueno, esta era una encuesta que se hizo, esta, la que estamos viendo ahora, es una encuesta que se hizo a las bases del Partido Conservador y que se veía que la principal opción era Penny Mordaunt. Así que bueno, Mm. veremos. Y el segundo era la otra chica, ¿no? Que no lo veo muy bien. Kemi Badenoch. Bueno, es la ex secretaria Ah, de Estado de Igualdad. ya. Ah, ya, ya, ya. Es esta chica. Ya, pues precisamente el Rishi Sunak se dio mucha prisa por presentar su candidatura, que sacó un vídeo Sí. y todo. Vamos, al día siguiente de que Boris Johnson lo anunciase, él anunció ya su No, es candidatura. así, es así, sí, sí. O sea, Boris Johnson renunció el jueves y el viernes Rishi Sunak que estaba presentando ya su candidatura, ¿no? Para liderar el Partido Conservador. Porque una cosa es postularte, ¿no? Para el partido, para liderar, ¿no? Pero luego necesitas para entrar en la primera votación 20 diputados, ¿no? Por ejemplo, había algunos diputados que tenían previsto presentarse, ¿no? Pero no han conseguido el apoyo de los parlamentarios necesarios, ¿no? Y al final pues ha tenido que retirar, ¿no? Es decir, en teoría van a ser 11, pero claro, hay 3 que no han conseguido el apoyo de los parlamentarios, ¿no? 20 que se necesitaban. claro. Y hablábamos antes un poco del proceso elitista, Ah, ¿no? sí, fuera de Que se cámara, abre sí. así un poco para la elección del líder, porque, vamos, o sea, que es verdad que al final se deja espacio para escuchar a las bases, para elegir al Hmm. final el líder, pero en estas primeras fases se abre un filtro y una barrera enorme para la elección del candidato. Totalmente. Al final, los dos que llegan son los dos favoritos entre los diputados y no se puede decir mucho más en ese sentido, no. Sí, Vamos. es un proceso que sí es verdad que es elitista, ¿no? Porque no es como en otras primarias, ¿no? Que desde un principio los candidatos que se presentan son votados por lo que es todos los simpatizantes, todos los afiliados, ¿no? Sino que aquí en el Partido Conservador primero votan los parlamentarios, ¿no? Una serie de rondas, ¿no? Y hasta que queden dos, que ahí ya cuando quedan dos finalistas, ¿no? Es cuando pueden votar ya lo que es todos los miembros, que se calcula que son como 130.000 o 160.000, una de las dos cifras, no me acuerdo bien cuál es de las dos, pero bueno, ahí están los hechos, ¿no? Por así decirlo. Y bueno, también decir rápido que bueno, el Partido Laborista había intentado presentar una moción de censura, la iba a presentar este martes, ¿no? Para que se votase mañana en la Cámara de los Comunes, pero bueno, el gobierno de Boris Johnson la ha rechazado, ¿no? Porque no ve fundamentos, ¿no? Y además, no solo que no vea fundamentos, sino que son conocedores de que el Partido Laborista no va a conseguir los apoyos necesarios para que esa moción de censura Pero, prospere, ¿no? pero como en Reino Unido puede rechazar la moción de censura el Sí, gobierno que sí, se la la considera. ha rechazado ahora mismo. Es un poco ridículo, ¿no? Es como si Rajoy hubiese Sí, rechazado bueno, la a moción de ver, censura. también es verdad que hay que decir que, bueno, yo tampoco soy un gran conocedor de las leyes británicas, ¿no? Pero Claro, bueno, puede haber fundamentos, ¿no? Es decir, algunas bases legales que digan, oye, a lo mejor no tienen del todo fundamentos, ¿no? Por ejemplo, un portavoz del gobierno de Boris Johnson decía que no aceptaban esta moción de censura porque Boris Johnson había aceptado su renuncia, ¿no? Y va a renunciar en los siguientes meses, ¿no? Y también porque está habiendo un proceso de elección del Partido Conservador. Esta es la justificación, ¿no? Que han dado desde el gobierno para rechazarlo. Veremos. claro. En Politics ya sabéis, estáis atentos, vamos. Ya habéis visto que esto hace casi una hora se ha publicado lo que son los 8 candidatos, lo hemos publicado aquí casi en primicia y encima con una infografía propia de Politics, así que ¿qué más? ¿No? ¿Qué más? Tampoco es para hacernos aquí por ahí de grandeza, pero bueno, lleva trabajo, vamos, es lo que me estoy refiriendo. Bueno, si te parece, yo creo que ya hemos hablado un poco de Reino Unido, yo creo que lo suficiente, ¿no? Para que los que nos estén viendo pues tengan un poco de contexto, ¿no? Para saber, ¿no? Qué está ocurriendo en Reino Unido. Y si te parece, pues pasamos a hablar de Japón, ¿no? Que también nos han llegado noticias muy importantes, ¿no? Es decir, siendo verano, ¿no? En julio ya, ¿no? Pues vemos que todavía que la política no para y lo vemos ahora, ¿no? Con estos sucesos de Reino Unido, ¿no? Y también con lo de Japón, que bueno, lo de Japón sí es verdad que es un poco más turbio, Más más inesperado, porque a inesperado, ver, sí, sí, en el calendario sí que sabíamos que había elecciones, pero no del modo totalmente. que las hubo. Eso es, eso Así es. que Perfecto explicado, sí, sí, sí. Bueno, pues estás intentando ya lo he poner puesto, ya lo he el puesto. Twitter. Ya está. Ah, vale, vale. No, bueno, pues Perfecto.
la noticia, ¿no? Es decir, Japón, yo ya, es decir, la semana pasada ya me empecé a hacer el hilo de Japón, ¿no? Y bueno, ya estaba hecho. El hilo, vamos a poner un poco en contexto, que estáis viendo ahora, se lanzó el viernes pasado, ¿no? Yo ya había hecho este hilo el jueves, ¿vale? El jueves ya estaba terminado. Y bueno, yo me levanto el viernes y me salen las noticias de que a Shinzo Abe le han disparado. Yo me quedé así. ¿Cómo? Me quedé de piedra. Digo, ¿cómo? ¿Qué es esto? Yo también, yo estuve, vamos, leyendo Sí, sí. noticias y literalmente al final leía la misma noticia, pero por si salía lo que sea, estuve una hora Sí, sí. en la cama a ver si pasaba algo, si había Y algo yo y ya. me quedé de piedra, ¿no? Y bueno, pues eh, unas 2 horas más tarde se confirmaba su fallecimiento, ¿no? Había sido asesinado, ¿no? Bueno, estaba en un mitin electoral, encima, bueno, pues haciendo un mitin electoral de cara a estas elecciones que se celebraron, ¿no? Eh, 10 de julio, ¿no? Y bueno, un mitin electoral, ¿no? Y de repente, pues bueno, una de las personas que estaba allí en ese mitin, pues lanzó un disparo y, bueno, dos. Y al final, pues 2 horas después conocíamos de estos disparos, pues conocíamos el fallecimiento, ¿no? Mm, lamentablemente de Shinzo Abe, ¿no? Porque, bueno, esto hay que tenerlo claro, ¿no? Pueden separarnos diferencias ideológicas, ¿no? A quien sea, ¿no? Con Abe, ¿no? Y con diferentes políticos y demás, pero bueno, no, eso es una cosa, ¿no? Y otra es llegar al punto de asesinar, ¿no? A una persona que eso sí que es grave y que desde Politics obviamente rechazamos, ¿no? Como poníamos en el hilo, hay otros instrumentos, ¿no? En democracia más valiosos, ¿no? Que el de asesinar, ¿no? Además en Japón, que es un país que las armas, pues bueno, las pistolas creo que están muy restringidas, ¿no? Y bueno, se demostró, ¿no? Que es que esta persona encima no utilizó una pistola convencional, ¿no? Sino que la hizo él mismo, así que bueno. Mm. Era un arma casera y vamos, ante eso, bueno, ya no creo que se pueda hacer mucho, porque si cualquiera se puede fabricar con impresoras 3D o lo que sea un arma, pues es mucho más complicado de restringir. Pero bueno, Totalmente. así ha sido Tú comentabas por el ya. Twitter, ¿no? Algo así de que, bueno, ya. Es decir, que también había habido magnicidios también bastante importantes, por ejemplo, en las épocas de los 60, ¿no? Sí, los años 60, con la tensión de la Guerra Fría, se asesinó al líder del partido, Socialista, ¿no? el Partido Socialista, sí, no sé si es No, ya seguro que no, pero exactamente bueno. la denominación que tiene, pero bueno, lo que sería el Partido Socialista, y lo asesinaron con una katana en directo, además. O sea, fue bastante trágico también. Y vamos, sobre todo creo, por lo que tengo entendido, fue porque se alineaba más con las ideas del Bueno, sí, comunismo y es tal. decir, el asesino, Vamos. pues, de extrema derecha. Sí. Y el líder, vamos, era líder del Partido Socialista, se llamaba Usama o algo así, porque al final los nombres japoneses cuestan un poco más aprendérselos, Claro, pero pero siendo vamos, europeos. que para cualquiera que lo quiera leer y lo quiera ampliar la información, lo encontrará porque, vamos, no ocurre mucho en Japón. Y en general, en los países democráticos es raro que ocurra, pero en Japón también es muy Más raro. aún, ¿no? Entonces, si lo buscáis un poco, exactamente, si lo buscáis un poco, lo encontraréis. Bueno, pues estamos viendo aquí a Alberto que apareció. Ha llegado un poco más tarde, pero bueno, estaba justificado porque, bueno, estaba viendo un programa, ¿no? En el que salía él. Espera, ¿se te escucha? ¿Se le escucha? Motivos personales más que Se la justificados. escuchas, se la Espero escuchas. que se oiga bien. Bueno, pues Vale, si nos sí. podéis decir si se le oye bien, porque ya la último directo tuvimos un problemilla con su audio. Yo creo que ahora se ve. Sí, Vale, cierto, cierto, cierto. Se la escucha en el directo vale, también. vale. Bueno, pues a ver, ahora se ve mal, ¿no? Se ve mal, ¿no? Alberto se le ve por ahí, pero bueno, ahora está arreglado. Sí, Ahora está eso arreglado. parece. No problema. No problema. Y ahora a Jorge también le arreglo un poco. Y bueno, pues eso, estábamos comentando, Alberto, ya hemos hablado de Reino Unido. No sé si tenías que comentar algo, pero bueno, hemos pasado a Japón. ¿Querías comentar algo de Reino Unido? Nada, bueno, no, eso de que al final, pues, sí, vamos, quiero decir que no sé ni cómo explicar. Bueno, en primer lugar, saludar a la Bueno, audiencia, sí. que es que, joder, Claro, bien. no es que Frío, todavía frío. estoy pensando en lo anterior, todavía estoy Ah, lamentándome. bueno, si quieres dar un contexto Eh, para lo del sí, programa. Claro, la sí, gente lo no, pues puede ver.
luego en internet si quieres. ¿La habéis visto vosotros, aunque el minuto la habéis visto? Sí. No he visto el final, sí, pero la- sí he visto lo que es el principio, vamos, en el que salía preguntando, que te preguntaban, ¿no? El momento ese, pues nada, que salí, bueno, fui a participar a un concurso de televisión española, de cultura general. Bueno, si nos ve alguien hace un par de otro meses. país, bueno, el Televisión Española es la la cadena cadena pública pública, de aquí en España. Ujú. Y nada, y se ha emitido hoy y nada, pues eso. Lamentándome igual que sería porque nos hemos quedado, si se compite Sí. en grupos de 4 y nos quedamos a las puertas A las puertas del cielo, ¿no? los premios. A las puertas del cielo, a 5 segundos. Una pregunta. Madre No mía. tanto de por consenso, sino por asalto, ¿no? Exactamente. No, aquí es verdad que en otros casos no estoy muy de acuerdo con esa frase, pero aquí totalmente no lo puedo comprar. Topar el cielo por asalto. Y bueno, ya lo que es yendo al. Pues eso, al tema que Luego tocó, pues sí que ponemos, verá si que sale el enlace, lo ponemos, pero bueno, es que ahora no saldrá, ¿no? Porque está en directo también. Sí, no, de hecho ya, bueno, es que lo he retuiteado a la cuenta personal. Es decir, ya hay un fragmento que justo sale, bueno, todo lo que hablo yo, que lo ha puesto el propio programa. Si queréis lo ponemos. Todo. En fin, bueno, la gente la verdad que es mala con ganas en los comentarios, pero bueno. ¿Qué Ah, gente? Uno ya viene llorado. que te ha comentado. Sí, pues eso, sí, pues sí. Sí, que... A ver, yo algún comentario te he echado, pero bueno. No, pero bueno, es Pero que a es ver, peor las redes. en Bueno, pues mejor yo creo que si no que lo vean son- en sus propios ordenadores. Las redes son lo peor, son capaces de lo mejor y lo Entonces peor. se llama El Cazador, ¿no? Pues si lo quieren ver en el fragmento. El Cazador. El Cazador en televisión española. En televisión. Bueno, pues... Y bueno, nada, comentar pues eso brevemente, sí, lo de que había estado un poco informándome del asunto, porque claro, es que realmente habían ocurrido un montón de pues, acontecimientos de extrema gravedad, ¿no? En las últimas semanas y días. Y la verdad que, hombre, en perspectiva comparada desde España, Claro. joder, sí que somos nosotros muy, muy cainitas, ¿no? Pues decir, de lo mal que está nuestro sistema democrático, ¿no? De la corrupción que no cesa. Y claro, al final, mirando con perspectiva hacia todo lo que ha ocurrido en Reino Unido, yo creo que aquí sería impensable que se hubiese sostenido tanto tiempo, ¿no? Por muy pues, peculiar o extravagante del personaje de Boris Johnson, pues no sé hasta qué punto se hubiese también sostenido. Quizás lo único parecido, bueno, tampoco. Fue el caso, bueno, que al final devino en la falla de moción de Murcia, ¿no? Cuando hubo pues personas con responsabilidades políticas que se saltaron la cola para vacunarse, pero claro, esto yo creo que ya supera todos los límites, ¿no? Bueno, supongo que lo habréis comentado, ¿no? Todo lo que es imponer unas normas de confinamiento y luego saltarte las para organizar fiestas particulares y bueno, y luego ya encubrir en este caso bueno, no recuerdo cómo se llama, bueno, al que mantenía la disciplina parlamentaria en el grupo de los conservadores y que estaban cubriendo abusos sexuales, ¿no? Que ya ha llegado a un punto ya de pues eso, que ha sido tan insostenible que me sorprende que una democracia tan antigua y tan fuerte a priori como la británica haya sido capaz de aguantar hasta... Claro, yo creo que lo que nos dice es que las democracias no son tan fuertes, ¿no? Y que muchas veces yo diría que la polarización no es solo lo que explica una democracia. Lo digo, esto es una crítica tremenda a How Democracy Dies ¿cómo es? De Steven Levitsky y Ziblatt. Sí, totalmente. Bueno, pero vamos, sí, porque lo hemos visto, por ejemplo, en Estados Unidos, que tremendo como fue. Bueno, estoy refiriéndome al asalto, ¿no? Del Capitolio, ¿no? Y bueno, ahora también También hablaremos ahora de asaltos. Sí, bueno, sí, claro, mira, en una democracia, ¿no? Que también ocurre estos magnicidios, también es bastante preocupante, ¿no? Sí, eso también daña la democracia, ¿no? Bueno, pues eso, vamos a irnos ya a Japón, ¿no? Bueno, que estamos ya en Japón, pero bueno, contigo, Alberto, de la mano. Aquí lo pongo, ¿vale? Estamos viendo ahora el hilo. Exactamente, y pasamos, claro, de algo grave en una gran democracia consolidada a algo aún más grave, ¿no? Porque, bueno, de hecho, no sé si, porque yo no lo he hecho, vaya, si alguno de vosotros ha mirado, decir, ¿cuándo fue el último gran magnicidio en alguna democracia occidental? Sí. Pero dices de alguna democracia o de aquí a Japón. No, de Japón sí que he visto hilos al respecto, porque, digamos, utilizando el humor negro, que hay cierta tradición, ¿no? En ese sentido, de magnicidios de personajes públicos, pero digo lo que es en democracias europeas. En Reino Unido asesinaron a una diputada
Sí, hace bueno. unos pocos años. No, y No también, recuerdo muy y a bien. un diputado conservador lo asasinaron hace. Ah, bueno, No sé, eso fue el el año año pasado. pasado, Y eso o fue en este Reino año. Unido. No, no, pero en Reino Unido sí es verdad 2016, que no Jorge fue también presidente. tiene razón. En 2016 también asesinaron a otra diputada. Sí, sí, sí. Sí, Reino sí, Unido sí, sí. tampoco está para tirar cohetes en ese Claro, aquí en sentido. España sería Isabel Carrasco, ¿no? Que eso ya es en 2014 y encima era Sí, una de Castilla y León, ¿no? Así que. Presidenta de la Diputación de León, pero bueno, ahí había otra. Es decir, no había motivaciones políticas, eran más Sí, eso parece, personales. eso parece. bueno, en este caso también era bastante personal. Por lo que he leído, no era. Bueno, era por rollos de una secta o algo así, ¿no? Si no tengo mal Ah, entendido. dices. Bueno, sí, es que al Por final. Shinzo Abe. Sí, Por sí, sí. Shinzo Abe. Era Al un final lo militar, personal es por lo que he político, visto. ¿no? Como dirían algunas Sí, bueno, feministas. al final es una zona un poco gris en la que se junta todo Totalmente. también. Sí, eso es lo que lo digo yo también para un poco pues, comentarlo por aquí, ¿no? Y es. Sí, había visto, ¿no? Que el asesino, ¿no? Su madre había hecho una gran donación a una. Bueno, pues a un grupo religioso, ¿no? Y que, bueno, esta donación había llevado a la familia a casi una quiebra, ¿no? Y el asesino, ¿no? Señalaba que Shinzo Abe estaba relacionado con este grupo religioso al que la madre había hecho una donación, ¿no? Y que bueno, pues eso había sido uno de los motivos, ¿no? Yo había leído, por ejemplo, lo de que era esta persona, una persona de extrema izquierda y asesinado, ¿no? Pero bueno, eso no está nada confirmado, así que lo podemos todavía rechazar, ¿no? Es decir, eso no es una hipótesis. Bueno, a ver, puede ser una hipótesis, pero vamos, eso no está confirmado, así que mejor obviamente, no tenerlo en cuenta, ¿no? Y es lo que, pues eso es lo que digo, lo del tema del grupo religioso. Pero, sí, vamos, yo esa es la versión que he leído vamos, más repetida y más razonable también. Sí, En bueno, ese sí. sentido. Todos los datos que se han aportado. Razonable la muerte. Razonable en el sentido de los datos que se han Ya, ya, aportado. sí, bueno, es que Razonable es a que la yo, por vez. ejemplo, había visto, que la verdad digo, por favor, vi pues eso, un vídeo de estos chiquitos, que muy chiquitos, muy pequeños, que bueno, decían que había sido un Como Politics. O más chiquito que uy, Politics. mucho más pequeños, residuales. Mucho más pequeño, cuidado. Residuales, sí, no, que ponían que había sido un asesino de extrema izquierda, tal cual. Eh, por ahora podemos decir como fake news. Pero vamos, nosotros no somos No, neutros tampoco. y de hecho, con relación con esto, que está muy en boga ahora la importancia de contrastar la información, ¿verdad? Bueno, aquí siempre lo hemos comentado, pero ahora esta semana más Pues sí, porque eso también daña la importante democracia. de No contrastar digo eso, lo de pero por contrastar la supuesto aquí información, sino cómo con la información se juega. Mm. bueno, sí, pero quiero decir, pero una información puede ser utilizada para dañar a un grupo y eso en principio yo tampoco lo veo porque al final, oye, pues Claro, si la los, información es real. los grupos al final de, pues eso, decir, periodísticos, pues pueden tener, como No, los no, los tienen, ¿no? Al tienen. final son grupos de poder, pero mientras lo hagan realmente siguiendo lo que es el código Que no lo deontológico y siguen. las buenas prácticas, el problema es que no se Claro. ha hecho en muchas ocasiones. Sí, 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 la verdad es que tenemos un problema grave en ese sentido, sí, sí. Y en España, ¿no? Estamos refiriéndonos, obviamente, ¿no? Y totalmente, bueno, en otros países, obviamente, igual, ¿no? Pero bueno, en torno a Japón, ¿no? Ya hemos dicho el tema del asesinato, ¿no? Que conmovió, ¿no? Al país, ¿no? Y encima 2 días después, es decir, el viernes era asesinado Shinzo Abe y 2 días después se celebraban las elecciones a la Cámara Alta, ¿no? Que en Japón se conoce como la Cámara de Consejeros, ¿no? Y que, bueno, pues es la Cámara Alta de la Dieta Nacional, ¿vale? Que es como se conoce al Parlamento en Japón, ¿no? Y la Cámara Baja, pues es la Cámara de Representantes, ¿no? Que es la Cámara verdaderamente importante. Bueno, y en este hilo, que la verdad, tengo que decir que fue muy, muy bien, 38 me gustas, así que pues, bastante bien fue. Contentos. Y bueno, pues eso, aquí se hace un poco repaso de cómo se encaraban estas elecciones, ¿no? A la Cámara de Consejeros, ¿no? Y bueno, se decía sobre todo, bueno, pues que lo primero era estas elecciones no son las importantes, las verdaderamente importantes fueron en octubre del año pasado, de 2021, ¿no? Aquí lo vemos, en las elecciones a la Cámara de Representantes, ¿no? Que al final, pues la Cámara Baja es la Cámara verdaderamente importante en Japón, ¿no? Al final, como casi en muchas de las democracias, ¿no? Bicamerales, obviamente. Y bueno, pues también se señaló, ¿no? En este hilo, ¿no? Que la coalición gobernante de Partido Liberal Democrático, ¿no? Que es la formación de
de Fumio Kishida, ¿no? El primer ministro, ¿no? Y del desaparecido Shinzo Abe, ¿no? Y luego el principal socio de gobierno, que era Komeito, ¿no? Del Partido Liberal Democrático, ¿no? Y lo que se señalaba es que esta coalición, ¿no? Bueno, no iban en coalición a estas elecciones, pero bueno, vamos, entiende, ¿no? Que esta coalición gobernante tenía avisos de ganar, ¿no? En estas elecciones, ¿no? De conseguir la mayoría, ¿no? Y bueno, luego veremos que así fue, ¿no? Y también es verdad que están en una coyuntura, ¿no? Que les beneficiaba, ya que lo que es los partidos de la oposición iban fragmentados, ¿no? Si en 2019, hace 3 años, en la Cámara de Consejeros, los partidos de la oposición iban más juntos, pues eso, presentaban candidatos unitarios, ¿no? En distintas circunscripciones, pues en estas fueron separados, ¿no? Y esto al final también fue una cosa que benefició, ¿no? Al PLD y Komeito, ¿no? Y bueno, pues esto es un poco, ¿no? Y también son importantes estas elecciones, ¿no? Porque Fumio Kishida pretende hacer una reforma de la Constitución, de la Constitución de Japón, conocida popularmente, ¿no? Como la Constitución de la Paz de 1946, ¿no? Y que lo que se pretende hacer, o la reforma que se pretende hacer en la Constitución, no es cambiar o reformar el artículo 9, que, bueno, pues lo que quiere darle es al país un enfoque menos pacifista, ¿no? Para, pues bueno, la defensa propia, ¿no? Es decir, que pueda atacar en defensa propia, ya que en un principio la Constitución de Japón lo prohibiría, ¿no? Al final, pues es una Constitución que se hace en 1946 y se hace entendiendo el contexto de la Segunda Guerra Mundial y de Japón, ¿no? Que al final, pues eso es historia, es decir, aquí no ya conocemos, ¿no? Por tanto, no, yo creo que tampoco hay que pararse mucho, ¿no? Entonces, lo que se pretende, ¿no? Con el contexto actual, ¿no? En el de la guerra de Ucrania, ¿no? Y también, ¿no? Con el conflicto que al final tienen con China, ¿no? Pues lo que pretenden desde Japón, ¿no? Pues es darle un enfoque menos pacifista a esta constitución. Claro, porque además Japón cada vez se ve más rodeado un poco por las potencias que tienen a su alrededor y Estados Unidos no puede estar siempre al rescate. Tiene tensiones territoriales con varias islas, por varias islas con China y igual con Rusia en unas islas, si no me equivoco, Kurules al norte. Entonces, Shinzo Abe, de hecho, ya empezó a trabajar en esta reforma. No sé si tanto formalmente, pero un poco sí dialécticamente, de que comenzó a hablar de la necesidad de la independencia estratégica y de llevar esto a cabo. Y claro, por ejemplo, firmó hace poco el tratado del Quad, ¿no? Con Australia, Estados Unidos, si no me equivoco, y India puede ser, sí, sí. Que también realmente que va en el estamos marco hablando- ese de intentar, pues bueno, tener aliados estratégicos para, pues eso, tener una independencia, vamos. Claro, realmente Estados Unidos al final sigue siendo un poco el dueño de las relaciones internacionales y todo lo que pasa en el mundo, pues también. Sí que es verdad que ya no tanto porque China cada vez está cogiendo más poder, pero bueno, están intentando formar sus alianzas en Asia y Japón es indispensable en ese sentido, pero Japón también necesita herramientas y esas herramientas pues al final pasan por tener un ejército que pueda defender su posición en los cientos de islas que tiene soberanía. Claro, al final también se le tiene que ir como las vacaciones estratégicas, ¿no? Como en Europa, ¿no? Y haciendo referencia a tu gran amigo, Jorge. Bueno, sí. Y encima cada vez más Sí. amigo. Sí, bueno, eso ya... También han estrechado relaciones diplomáticas. Sí. Bueno, pues eso, al final esta reforma, ¿no? Lo que necesita es que esto pasa un poco como en España, ¿no? Y es que la Constitución en Japón es muy difícil de reformar, ¿no? Yo diría que es más difícil en Japón que, por ejemplo, aquí en España, ¿no? Y es que en Japón necesitas tener el apoyo para reformar, digo, tener el apoyo de 2/3 de la Cámara Alta como de la Cámara Baja. Y después... Eso de momento en España es igual. Eso de momento en España... Sí, pero luego necesitas un referéndum. Bueno, en España para aprobarlo también, ¿eh? O sea... No, pero en España para revisión agravada, ¿no? Para reforma agravada. Claro, si para reformas... reforma agravada, sí, sí. Bueno, esto al ser un principio fundamental requeriría de reforma Entonces agravada. sí, porque por ejemplo en España querían reformar el artículo 49, creo que es, para que deje de aparecer, que no tiene nada que ver con Japón, ¿no? Lo de disminuidos físicos, ¿no? Para que se introduzca discapacitados. Y había pedido, fijo, creo que lo ha comentado hoy, y que se haga sin necesidad de referéndum, porque hay posibilidad, pero... Bueno, pues, pero bueno, sí, al final, pues entonces son muy parecidas en el sentido de que es muy difícil reformarla. No sé yo,
mí no me parece, a ver, Claro. es bueno, pero tampoco me parece que sea lo mejor, ¿no? Porque yo creo que las constituciones tienen que también dar sentido, ¿no? Al contexto en el que se está, ¿no? Y eso ni queriendo defender ni una cosa ni la otra. Es decir, esto de Japón no. También es verdad que Japón tiene mucho más fácil llegar a poder cambiar la Ah, eso constitución obviamente, eso sí, sí. porque hay un partido que es el PLD, el partido de Shinzo Abe, Ahora Fumio Kishida, que bueno, y antes también. ahora es Fumio Y Kishida, antes también, bueno. antes también, pero bueno, el partido al que pertenecía Shinzo Abe, Exacto. que tiene la gran mayoría desde hace muchísimo tiempo. Sí, sí, es un partido Realmente. hegemónico, ¿no? Yo ya te decía fuera de cámaras, y es que el PLD está hecho a la medida de Japón, ¿no? Sí. Es un partido cártel, o sea, ya se difumina un poco dónde acaba el partido y dónde empieza el Estado Sí, 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 totalmente. Y bueno, al final, pues, institucional. en lo que es los resultados de estas elecciones, pues, el PLD junto con Komeito, pues llegaron a la mayoría de diputados, ¿no? Y luego decir eso, bueno, también mantuvieron lo que es la mayoría de 2 tercios, ¿no? En la Cámara Alta, ¿no? Y esto lo que le permite a Fumio Kishida, bueno, es obviamente una estabilidad, eso claro está, ¿no? Porque hasta 2025 no hay elecciones, ¿no? Y luego también porque bueno, pues podrían reformar la Constitución, es decir, obviamente el PLD y Komeito no tienen la mayoría de 2 tercios, solo con ellos, ¿no? Sino que necesitan también a Nippon Ishin, ¿vale? Que es la formación de extrema derecha, de ultraderecha en Japón, y luego el Partido Democrático para el Pueblo, ¿no? Y bueno, pues con estas 4 fuerzas llegarían a la mayoría de 2 tercios y es posible que viésemos, pues, dentro de poco tiempo, pues, una reforma de la Constitución de Japón. Y yo creo que me ha parecido muy interesante lo que decías, Jorge, de que Japón tiene más fácil, a lo mejor, reformar en estos momentos la Constitución, teniendo en cuenta que el PLD tiene una gran hegemonía, ¿no? No solo hegemonía, obviamente, en el sentido de que, bueno, al final la población lo respalda mayoritariamente, sino también por el tema de que tiene mayoría, ¿no? En ambas cámaras. Y la mayoría de 2 tercios Claro, con el exactamente. apoyo de los dos partidos comentados anteriormente también. Así que bueno, esto es un poco Japón, ¿no? Sería un poco como bueno, salvando las licencias, como el PRI, ¿no? Porque ha estado gobernando un montón de Sí, bueno, pero es tiempo, que ¿no? El PRI, eso no era una etapa democrática. Bueno, a ver, sí, ya. Bueno, ya, bueno, sí. Oye, Era veo bueno. ahí en tus tendencias Claro. golpe de Estado. Me pregunto dónde habrá ocurrido un No, golpe de seguro que es Estado. por aquí en España. A lo mejor habrá que Sí, cambiar también seguro las que es tendencias de política, porque vamos, seguro que. por el debate del Estado de la Nación, Sí, bueno, supongo, la pero... verdad, pues es sensacionalismo de algunos. Bueno, y ya, bueno, pues si os parece, pasamos a hablar de. Bueno, no sé si tenéis que comentar algo más de Japón. Por el chat, si nos queréis decir alguna duda, precisión, lo que sea, pues bueno, también estamos abiertos, obviamente. Exactamente. ¿Vosotros alguna precisión sobre Japón o ya hemos dicho todo? No, yo creo que ya pasaríamos Ok. a Francia, ¿no? Que es lo sí. Vaya saltos geográficos. Sí, sí, sí. Bueno, Pasando hemos Japón ido de Reino Unido a lejos. Japón. Y teníamos que haber pasado por antes por Francia, pero bueno. Tenía que haber sido Reino Unido, Sí, pero Francia, bueno, ¿no? no es tanto geográficamente hablando, porque ¿qué es la geografía, no? Desde un espacio, es decir, poniéndonos abstractos, la geografía en este sentido no. Es decir, porque en un mapa nos dice que Francia está más cerca de Reino Unido. Pero oye, abstractos, si nos ponemos abstractos, oye. eh, ojo, un viaje A ver, austral. lo están en todos los sentidos. Políticamente, Sí. socialmente, Sí, económicamente, sí, pero no, vamos, pero lo no, que la razón que doy, y obviamente es porque Reino Unido y Japón, lo que ha ocurrido es más importante que en Francia, vamos. No. Hombre, no, a ver si Francia al final. Bueno, lo que vamos a contar tampoco No, gira bueno, pero obviamente. en gran medida el panorama Claro, político. claro, pero bueno, que más importante lo que pasa en Japón que en Francia. Sí, tenemos que tenerlo en Obviamente. cuenta. Bueno, y esto, Francia. Pasamos a Francia. ¿Alguna cosa, alguna precisión por ahí por los comentarios? No. Bueno, ok. Bueno, pues en Francia, la pasada semana, bueno, pues se anunciaba una reorganización, ¿no? Una remodelación de gobierno de la primera ministra Elizabeth Borne, ¿vale? Esta reforma se hacía teniendo en cuenta que hacía 3 semanas, 2 semanas, habían tenido lugar las elecciones legislativas, ¿no? Y bueno, pues sabiendo, ¿no? Que el partido de Emmanuel Macron, ¿no? y sus aliados habían perdido la mayoría en la Asamblea Nacional, pues bueno, tenía que hacer una reforma, ¿no? del gobierno para un poco que se encaminase a ser algo más de consenso, ¿no?
ahora hablaremos si es muy de consenso, ¿no? Pero bueno, al final lo que decimos, en un principio, la primera reforma que se hizo del gobierno de Francia fue hace un mes, 2 meses, en mayo, en la que se eligió como primera ministra Elisabeth Borne, ¿no? Y bueno, se hizo una remodelación, como decimos, de una serie de ministerios, pero tras las elecciones legislativas, pues se hizo una nueva remodelación que tenía que ver o que respondía un poco a lo que había ocurrido en las elecciones del 19 de junio, ¿vale? En las elecciones legislativas, ¿no? El caso Uber de Macron, dice por aquí esto, Raúl, sí. Sí, esa causa mucha polémica, No, sí. Óscar Sánchez. Ah, Óscar pues Sánchez. era. Ah, no, perdón. O Sánchez. Sí, pero bueno, sí. Sí, no, perdón, que creía que era Raúl, sino. Bueno, O Sánchez, totalmente, sí. El caso hubiera sido bastante polémico, pero bueno, es como también cuando fueron durante la campaña electoral de las elecciones presidenciales también salieron los contratos que había dado Macron a distintas consultorías, que bueno, habían sido bastante polémicas y bueno, pues consiguió ganar, ¿no? Así que yo no sé, es decir, es un tema muy importante y que debería tener algún tipo de repercusión, pero teniendo en cuenta el panorama, no sé yo cuánto puede impactar en lo que es el gobierno de Emmanuel Macron. Entonces, en la reforma que se hizo, bueno, al final, la primera ministra no fue ¿cómo decirlo? Ha sido una forma formal, es que no me sale ahora. Es decir, la mantuvieron en el puesto como primera ministra, Elisabeth Borne, ¿vale? Y bueno, pues se hicieron algunos cambios de ministros, ¿no? Por ejemplo, se cambió al ministro de Solidaridad, ¿no? Que era Damien Abad, ¿vale? Por un tema de que estaba acusado de abuso sexual, ¿no? Que en Francia últimamente está habiendo bastantes casos, ¿no? De varios políticos acusados por este tema, ¿no? Y yo diría que en todo el mundo, ¿no? Está saliendo muchos casos de ese tema relacionado con políticos, digo. Y luego, por ejemplo, Yael Braun-Pivet, perdonad la pronunciación en francés, no. Je comprends. Bueno, espérate, termino antes. Bueno, La ministra de vale, ultramar, pues al ser elegida como presidenta de la Asamblea Nacional, pues bueno, obviamente no podía ser la ministra de ultramar y también ser la presidenta de la Asamblea Nacional y por tanto, pues en este caso, pues tuvo que cambiar de titular, ¿no? Y bueno, esas son algunas de las reformas más importantes, ¿no? Sí. Ok, quería comentar que como vienen, que me ha dado la curiosidad, en el primer tuit que abre el hilo, pues en relación con esto, que si es condición sine qua non que los ministros del gobierno sean también diputados. Sí, bueno, vale, es decir, no tiene por qué. Como viene, la reorganización sirvió para reemplazar los 3 ministros derrotados Sí, en la legislativa. ya. En este caso, no se presentaron todos los ministros, se presentaron como diputados, ¿no? Pero los que sí se presentaron tenían como requisito que tenían que ser elegidos como diputados, ¿no? Y 3 de ellos, como se comenta aquí, y que también son importantes señalar, pues no consiguieron la elección, ¿no? Como diputados y por tanto tuvieron que dejar los ministerios. En Francia, lo que hay, creo que desde Nicolas Sarkozy, ¿no? Que aquellos ministros que se presentan a las elecciones legislativas necesitan ser elegidos como diputados y si no, bueno, pues tendrían que renunciar como ministros. Y en este caso, pues tres tuvieron que dejarlo, vamos. Y que es una norma peculiar. Sí, pero no es una norma, es decir, es una norma de estas, no está recogida en ningún sitio, ¿no? Es un poco, pues entendiendo más que, pues este ministro no ha conseguido tener el apoyo popular, por tanto, pues debería dimitir. Ya. Interesante. Sí, que puedes tú, como presidente, en este caso de la República, puedes nombrar como cargo de confianza a un ministro, pero si esa persona sí que se decide como someter a las urnas, claro, si solamente si lo hace con éxito, en este caso, pues puede mantener o aspirar Claro, al y puesto. bueno, luego también de la reorganización que se hizo, pues bueno, es decir, los perfiles que se incluyeron pues fueron sobre todo perfiles más politizados, ¿no? Y menos de la sociedad civil, que en los anteriores gobiernos de Elisabeth Borne, de Emmanuel Macron más en general, pues bueno, había habido muchos ministros que pertenecían a la sociedad civil, ¿no? Así que este nuevo gabinete está más politizado, por así decirlo, ¿no? Y por ejemplo, pues se incluyeron algunos ministros de los socios MoDem y Horizons, ¿no? Que Horizons es el partido de Edouard Philippe, ¿no? El primer ministro, el primer ministro de Emmanuel Macron, sí. ¿no?
Y bueno, pues 4 carteras tuvo Mutem y 2 carteras Horizons, ¿no? Del partido de Edouard Philippe. Y bueno, eso es un poco lo que es la reorganización que se hizo, ¿no? Y bueno, ya luego lo que nos enteramos el martes es que el miércoles de esa semana los diputados de la NUPES, que sería pues el bloque de izquierdas, ¿no? No decimos el grupo parlamentario de la NUPES porque lo que son los partidos que conforman esta coalición de izquierdas, en lo que es la Asamblea Nacional, pues hay distintos grupos parlamentarios, es decir, está el grupo parlamentario de los insumisos, el grupo parlamentario socialista, el grupo parlamentario de los ecologistas y el grupo parlamentario de los comunistas, ¿no? Pero bueno, lo que son todos los diputados de la NUPES o los partidos de la NUPES presentaron de manera conjunta una moción de censura contra el gobierno de Elisabeth Borne, ya que la primera ministra había señalado que no se iba a someter a una moción de confianza en la Asamblea Nacional, ¿no? En un principio lo normal, ¿no? Es que un primer ministro cuando, bueno, pues es elegido, ¿no? Y se conforma en una nueva Asamblea Nacional, pues se tiene que someter a una moción de confianza, ¿no? Y en este caso, pues Elisabeth Borne no se sometió, teniendo en cuenta que los partidos de lo que son macronistas, ¿no? Pues perdieron la mayoría y por tanto era muy probable que Elisabeth Borne no tuviese la confianza de los diputados y por tanto tuviese que dimitir. Por eso no presentó la moción de confianza. Y en cambio, pues, la NUPES presentó una moción de censura contra Elisabeth Borne, que veremos que obviamente se rechazó porque no había la suma de diputados, ¿no? Necesarios para que fuese exitosa. Entonces, el nombramiento de primera ministra solo necesita de la aprobación del presidente, y la moción de confianza es un instrumento que se utiliza, pues bueno, como una forma de ratificación. Como en España, pero es a decisión del propio gobierno. Y esa decisión, obviamente, claro, esa decisión del propio gobierno. Aquí en este caso, pues rechazaron, ¿no? En que se realizase esta moción por el tema ya que hemos dicho, ¿no? Y bueno, pues aquí hicimos un hilo propio, ¿no? De este tema, ¿no? Y bueno, se hizo un repaso, ¿no? Y señalar que en la Quinta República solo ha habido una moción de censura que haya sido exitosa y fue en el año 62, ¿no? Que cayó el gabinete de Georges Pompidou durante la presidencia del general de Gaulle, ¿no? Pero lo que hizo, muy lista ahí, Charles de Gaulle, es que lo que hizo es rechazar esta dimisión del Ejecutivo y disolver la Asamblea. Y lo que hizo es convocar unas elecciones en las que ganó la mayoría y por tanto, pues al final esta moción de censura, por así decirlo, no tuvo los efectos que se esperaban, ¿no? Tuvo otros efectos adversos. Es que, a ver, ahí fue un poco truco, pero claro, es verdad que como es un sistema tan peculiar, ¿no? El semipresidencial francés, claro, no sé hasta qué punto se podría haber formado ahí una mayoría alternativa. Bueno, se podría perfectamente, ¿no? Habría habido pero no quería. Pero no sé si a ojos de hoy se pudo ver eso como una ilegalidad, ¿no? Lo que hizo el bueno de... A ver, es que Charles de Gaulle pues cometió varias ilegalidades, seguro, pero bueno. La Quinta República es... Hombre, no, verdad que así es la persona de largo más influyente y todavía lo sigue siendo. Sí, bueno, obviamente, vamos, di algo malo de Gaulle que, ojo, vamos. Sí, no, es que allí, vamos, cuando estuve esos 3 días, noté que era una figura transversal. A ver, bueno, que estuviste en París, que París no es Francia. Hay quien más, quien menos, pero... Que estuviste en París, que París no es Francia. Bueno, como Madrid es España, pues Madrid es España dentro de España. Ese es el tipo de estudios que hace... Demoscópicos, ¿no? Estudios demoscópicos. Sí. Que hacen en K3. Me han puesto representativa y yo veía y digo, coño. No digamos coño, por favor, no utilicemos un lenguaje falocéntrico aquí, por favor. Tenía aquí de gol. Pero vamos, que, bueno, ahora ya hablando ya más en serio, sí que es verdad, claro, que al menos esta decisión, aunque no vaya a ser exitosa a priori de la moción de censura por parte de la NUPES, sí que dificulta un poco la articulación de una mayoría parlamentaria sólida en Francia, ¿no? Porque, claro. Bueno, todavía no tiene claro en este sentido. Sus socios prioritarios. Bueno, en marcha, o la República en marcha, o bueno, el nombre que quiera tomar a partir de ahora. ¿Cómo? Se llama ahora, Renacimiento. Renaissance. Madre mía, es que qué bonitos. Renaissance. Si tiene que al final decidir con quién formar la mayoría parlamentaria, juraría haber entendido, probablemente errado, de que el nombramiento de Borne como primera ministra era como un guiño hacia la izquierda, ¿no? Porque a lo mejor tenía un toque más progresista que los primeros ministros. Porque Elisabeth Borne hubiese tenido un pasado socialista, el Partido Socialista no quiere decir que sea un guiño a la izquierda, para nada.
si quería hacer un guiño a la izquierda o un guiño, por ejemplo, a la derecha, no digo eso, digo que tenía que haber hecho una reforma del Ejecutivo, pues de un lado a otro, ¿no? Sin embargo, al final, Solamente han tomado a miembros claro, propios, es ¿no? decir, no son de la sociedad civil, son perfiles más politizados, por así decirlo, pero al final siguen siendo de lo que es Sí, pero su círculo. que parece en ese sentido que obvia que no tiene la mayoría que tenía Ahora, hasta hace vamos, un y lo año. va a tener difícil, es Bueno, decir, es que son 5 años, es que no son 4 años como aquí, por ejemplo, en España claro, o bueno, claro, en otros exactamente que hay. países parlamentarios, ¿no? Entonces lo va a tener difícil, claro, esta moción de censura, pues vale, se sabía que no iba a fracasar, ¿no? Que no iba a salir adelante, ¿no? Y al final lo importante es ver cómo la mayoría, los partidos macronistas logran sacar, ¿no? Distintos proyectos, ¿no? Adelante con el apoyo de otras formaciones, ¿no? Por ejemplo, con los Claro, republicanos. es que tampoco se sabe muy bien Claro. realmente, ¿no? Si al final va a acabar Claro, es que por girando. ejemplo, con los republicanos puede hacerlo, pero ya los republicanos han dicho que no. Pues bueno, ya se verá, ¿no? Tendría que hacer, pues, proyecto a proyecto, tendrá que pactar con unos y con otros. Lo tienen muy Claro, claro, difícil. claro. Que es verdad que también hay que tener en cuenta, claro, que Macron en teoría no podría continuar otra No, legislatura. Entonces, pato cojo. tiene como esa tranquilidad, digamos, del pato cojo de, bueno, pues aguanto y ya está. Porque tampoco le preocupa en este caso lo que es el devenir de su partido, porque al final no deja de ser una candidatura personalista construida en torno a su figura. Pero bueno, igualmente pues se le puede hacer Sí, se largo, le ¿no? puede hacer largo, no Este obstante, no periodo obstante tiene que gubernamental tener que larga, Francia es larga. un país semipresidencialista y por tanto la figura del presidente es muy importante, mucho más importante que la Asamblea Nacional, pero muchísimo más. Entonces, en ese sentido, no es lo mismo que en otros países parlamentarios, ¿no? Que si no tienes mayoría parlamentaria lo tienes muy crudo, ¿no? En cambio, en Francia son 5 años, pero puede salir más adelante que, por ejemplo, en otros países parlamentarios. Claro, y luego, bueno, claro, yo creo El que general de sinceramente Gaulle va a lo tener hizo para muchas. que al final fuese un país presidencialista o que el presidente fuese el núcleo de todo. Claro, exactamente, porque yo es que eso en esa época va que me interesé bastante en enero por el sistema francés y claro, es decir, como que el propio De Gaulle fue el que impulsó la reforma, claro, desde la propia jefatura del Estado para ahondar en ese mayor protagonismo político del presidente, porque antes como que sí, al pasar de la quinta a la sexta No, no. república, lo que es la A la figura cuarta, a del la presidente, quinta. ¿no? De la cuarta a la quinta. La sexta, la sexta, Pero sí, la sexta es la que quiere Melenchon. ah, bueno, eso miento, bueno, perdón, eso. Pues de la cuarta a la quinta sí que al final la modificación sustancial se dio en ese sentido, en una mayor preponderancia del presidente sobre la asamblea, ¿no? Y el primer ministro. Sí, bueno, y aquí comentaban lo del caso Uber, pues puede dañar la reputación de Macron. Pues sí, porque claro, fue lo del caso Uber fue en 2014 cuando estaba como ministro de Economía en el gobierno, en el gabinete de François Hollande. Bueno, pues puede dañarle, pero ya te digo. Luego el tema de las consultorías al final ya casi se ha olvidado. Y también fue una polémica grave que encima se hizo en el propio gobierno de Emmanuel Macron. Pero vamos, yo creo que no va a salir muy. Que tampoco le va a salir muy a cuenta, es decir, que va a poder seguir gobernando, ¿no? Me parece muy raro que tenga unos efectos políticos muy importantes, ¿no? Y bueno, aquí estamos viendo ya en este tuit, ¿no? Que bueno, al final la moción de censura se votó ayer y bueno, pues aquí la moción de censura solo se cuentan los que están a favor, ¿no? De la moción de censura y pues solo fueron los diputados de la NUPES, 146 y bueno, pues se necesitaban 289, se quedaron algo lejos de esa mayoría parlamentaria y por tanto pues el gobierno de Elisabeth Bon continúa. Y bueno, esto es Francia. Y a mí la verdad es que me parece un poco, como estrategia, me parece un poco mala porque para empezar, no ha hecho una moción de confianza, pero se puede decir que al no haber salido la moción de censura se le da una confianza un poco implícita. Y luego, aparte, o sea, hacer una moción de censura sin muchos motivos más profundos, o sea, que está empezando la legislatura, a la gente se le va a olvidar esta moción de censura. O sea, hace 2 años en España hubo una moción de censura que planteó Vox Hace un y año, creo ¿no? que ya la mayoría. Fue en Ah, 2020. fue en 2020, madre Ya mía. hará 2 años por Sí, estas sí, que era fechas. para que Ignacio Garriga saliese luego como parlamentario, Claro, bueno, por la Generalitat, vamos. exactamente. Y yo creo que ya se nos ha olvidado un poco, entonces yo me hubiese guardado un poco la bala de la moción de censura para cualquier momento de la legislatura en la que se pueda recabar más apoyos. Y a ver, sí que es verdad que la podrán plantear más, pero me refiero ya
No sé, Claro, es no, como es que al el final, instrumento sí, esta moción de censura, político. esta moción de censura ya obviamente se sabía que tenía o tenía avisos de que no iba a prosperar, pero lo que intentaba la Francia insumisa sobre todo es situar como principal oponente a los insumisos, a la Francia insumisa, frente a Manuel Macron. No tenía ningún objetivo más, porque obviamente no iba a conseguirlo, el efecto ese de que dimitiese o que la moción de censura prosperase, ¿no? Y al final, esto lo has comentado, al final medio tuvo, ¿no? Las razones que al final daban, por ejemplo, republicanos o Agrupación Nacional de rechazar o abstenerse, ¿no? En esta moción de censura. Y es que los republicanos y Agrupación Nacional no rechazaron, no iban a votar a favor de esta moción, puesto que creían, ¿no?, que este gobierno no había tenido suficiente espacio, no suficientemente tiempo, ¿no?, para pues, llevar su acción de gobierno y poder juzgar con algún motivo más de peso, ¿no? Y por eso, pues, no votaron a favor, ¿no? Pero bueno, hay que tener en cuenta, será interesante si alguna vez se hace alguna moción de censura en otro momento, ¿no? En que salga alguna polémica en el gobierno de Emmanuel Macron y ver sobre todo si en este caso la Agrupación Nacional rechaza o no vota a favor de la moción de censura, ¿no? Porque sería peculiar, ¿no? Porque al final la Agrupación Nacional, si ha conseguido tan buenos resultados en estas elecciones legislativas, ha sido como un principal oponente a Emmanuel Macron. Que será interesante ver cómo será su rendimiento, ¿no?, en futuros. Bueno, si se llega a hacer en futuras mociones de censura, vamos. ¿Cuál sería su posicionamiento, no? Porque seguro que los insumisos y demás van a plantear alguna más dentro de un año a lo mejor. Y luego también decir que NUPES está conformado por 151 diputados y solo han votado. Sí, bueno, sí, obviamente alguno no votó a favor, sí, seguro que serían socialistas, vamos. Sí, es que es así, vamos, ya había alguno que había rechazado, así que sí. Sí, no, al final, dentro del Partido Socialista, lo de la NUPES, pues bueno, se lleva medio, ¿no? Hay algunos que sí. Porque socialistas de los 151, ¿cuántos hay? ¿20 o 30? Oh, la 40. O 40, 40. 40 por ahí, sí, es el segundo, de la NUPES es el segundo partido más grande, el grupo parlamentario más grande. Están los insumisos. Ya, sí, las Bueno, Melenchón. Melenchón, bueno, a ver, que hay que decir que Melenchón no se presentó a las legislativas, ¿eh? Es decir, y no está ni como diputado, ¿no?, en estas elecciones. Pero bueno, en esta legislatura. Y bueno, pues si os parece, ya vamos a ir terminando, a hacer algunas pinceladas de, bueno, el tema de Sri Lanka, ¿no?, que al final ha sacudido un poco lo que es el panorama internacional, ¿no? Porque se ha hablado en estos últimos días, bueno, pues un tiempo, ¿no? O así yo lo he creído, ¿no? Viendo un poco pues como bueno, que también es verdad, en Twitter pues nos hablaba un poco, pero bueno, Twitter obviamente no es nada representativo de lo que es una mayoría, ¿no? Pero bueno, de Sri Lanka se ha hablado, ¿no? Sobre todo, pues eso, de los perfiles que seguimos aquí en Politics más políticos, ¿no? Y bueno, y lo que hay que decir, pues es que unas manifestaciones que se llevan dando desde hace unos meses, ¿no? Por los problemas económicos que arrastra el país, ¿no? Y que, bueno, pues han llevado, ¿no? Aquí lo estamos viendo, a la dimisión del que es el presidente, ¿no? Que es la principal figura, ¿no? En Sri Lanka, ¿vale? Sri Lanka es una democracia, ¿no? Y pues llevó a la dimisión, bueno, a la renuncia de su presidente, que hará efectiva el 13 de julio, ya lo comentaremos por Politics, y bueno, que es el presidente se llama Gotabaya Rajapaksa. Rajapaksa. Es que es complicado, es Rajapaksa. Rajapaksa, no Raja. Rajapaksa. Bueno, yo lo he escuchado pronunciado de las dos formas, pero sí. Ahora, pero vamos, yo diría más que Rajapaksa que Rajapaksa. 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 Es que, por favor. Bueno, es complicado. Sí. Y bueno, eso, señalar un poco el tema. Al final ya lo hemos dicho, y es que el tema de la inflación está sacudiendo muchísimos países. ¡Anda, mira! Ian Batega. Cercanía de referencia. Ah, claro. Sí. Sí, porque bueno, hoy también en España, bueno, estaba viendo el debate de la nación, ¿no? Podemos dejar un poco esos comentarios para el final, para comentar un poco. Sí, bueno, unas pinceladas, sí. Y bueno, pues eso, en Sri Lanka, el tema de que la dimisión del primer ministro, ¿no? Y que está sacudiendo el país, ¿no? Y sobre todo porque, bueno, los manifestantes pues entraron en la casa del presidente, ¿no? El presidente tuvo que huir, obviamente, ¿no? Y bueno, pues han visto algunas imágenes así muy pintorescas, ¿no? De algunos manifestantes en la
en la piscina, otros en la ducha, ¿no? Así que bueno, es un poco pintoresco, pero bueno, comentar eso. Y después, por ejemplo, también comentar en Israel, eh, se van a convocar nuevas elecciones. Israel, un país que, bueno, por... Es que tampoco, claro, lo que diga Israel muchas veces es difícil de configurar, ¿no? En ese sentido, pero bueno, Israel es un país, es que es tan difícil hablar de Israel, pero bueno, multiétnico, mm, eh, es que tampoco me quiero meter mucho porque al final muchas veces es imposible separar una cosa de la otra. Obviamente hay que decir que yo puedo decirlo de primero, no tengo ningún problema y estoy en contra obviamente de la ocupación que hacen los israelíes de parte de Palestina y cómo lo hacen. No, me ha sorprendido que los llames país en vez de Estado, porque país es como Sí, reconocer pues yo creo que mejor Estado, su ¿no? mera Sí, sí, sí. existencia. Yo creo que Estado creo que lo configura mucho mejor. Y bueno, señalar que este Estado convocó unas nuevas elecciones, las quintas en 3 años y medio. La verdad es que, es que el panorama político en Israel está muy encendido y además un gobierno que tenía, es decir, el gobierno anterior, es decir, que estaba liderado por Naftali Bennett, ¿no? Y que pues tenía una configuración de varios partidos, ¿no? Desde judíos ultraortodoxos hasta una serie de un partido que apoyaba desde fuera que era la Lista Árabe Unida, ¿no? Bueno, pues eran árabes israelíes, ¿no? Pero bueno, un gobierno así poco estable, ¿no? Que pues se te pueden ir diputados, ¿no? Que puedes tener algún tipo de problema y demás que han llevado pues eso a su inestabilidad y a que un año después se tengan que convocar unas nuevas elecciones, ¿no? Las quintas en 3 años, como decimos, y que serán el 1 de noviembre. Y estaremos por ahí atentos en Politis. Comentarlas. Y bueno, pues eso de Israel comentar, ¿no? Sobre todo enfocarnos un poco más en el tema electoral porque ya hicimos un hilo en su día de Palestina, del tema de esa casi intifada que hubo, ¿no? Esa tercera intifada que podía haber habido en mayo de 2021. Bueno, al final no llegó a ser una intifada, pero unas grandes revueltas y que, bueno, pues, obviamente, pues hablar de Israel no se puede, es decir, no se puede hablar de Israel sin acordarse de Palestina, obviamente. Así que bueno, eso es. Y bueno, señalar eso y la última cosa es el tema de que también va a haber unas nuevas elecciones en Bulgaria, ¿no? También otro país que bastante inestabilidad en lo que es el sistema político, ¿no? Y es que bueno, pues creo que ¿qué día era? El 22 de junio, bueno, pues caía por una moción de censura el actual gobierno de Kirill Petkov, ¿vale? De Continuamos por el Cambio, ¿vale? Un partido tecnocrático moderado, ¿no? Y que, bueno, pues cayó y al final, pues, nuevas elecciones se encaminan de nuevo. Estas serán en octubre, ¿no? No están confirmadas, obviamente, porque todavía están intentando los distintos grupos, bueno, pues conseguir formar un gobierno, ¿no? Es decir, tuvo un primer mandato el partido Continuamos por el Cambio, que es el principal partido de las elecciones últimas, ¿no? Pero bueno, al final no consiguió, bueno, consiguió la mayoría parlamentaria, por tanto pasó a un segundo mandato para formar el gobierno, que es el partido HERP, ¿vale? Del exministro Boyko Borisov, ¿vale? Y que, ¿Borisov? No, Borisov no es. ¿Es Borisov? Boyko Borisov, ¿no? Sí, yo diría que Borisov, Sí. sí. ¿no? Sí. Es que me está confundiendo con el equipo este bielorruso Batel Borisov, así que... Con el bate Borisov, pero no, no. lo he hecho bien. Boyko Borisov, el partido Boyko Borisov, el HERP, ¿vale? Que, bueno, pues tenía este segundo mandato, ¿no? Y que, bueno, van a rechazarlo porque no, tampoco tienen los números necesarios y, bueno, tendría que haber un tercer mandato, ¿no? A ver si algún gobierno intentase... perdón, algún partido intentase reunir los diputados necesarios para llegar a una mayoría y tener un gobierno, ¿no? Pero parece que esta distribución actual de Bulgaria es muy difícil que continúe, ¿no? Y que va a haber unas nuevas elecciones y en teoría se harían a principios de octubre. Ya hubo muchas. Sí, sí. Bueno, Ya en Politics, otras desde que elecciones, existimos, ¿no? hemos cubrido dos. Ya ves. Cubierto, Cubierto. perdón. Cubierto. Perdón. Te perdonamos, te perdonamos. Espero que nuestro Sí. público también te Bueno, perdone. y esto ya es un poco. Hemos hablado de Francia, bueno, primero Reino Unido, Japón luego, Francia después, que es decir, nos hemos entretenido algo más y ya hemos terminado con algunas pinceladas, ¿no? Un poco para una actualidad, ¿no? Para señalar el contexto, ¿no? En el que están, pues, Sri Lanka, Israel y Bulgaria.
Y sobre el estado del debate de la nación, vosotros cómo lo estáis viendo, realmente No. no deja de ser como un control parlamentario que se hace todos los miércoles, pero un poco más Yo la largo, verdad ¿no? es que Digamos. tampoco, no sé, tampoco me interesa Bueno, se tanto. están anunciando alguna iniciativa muy electoralista, como lo que ha dicho Ian Batega, impuestos importantes a las eléctricas, Sí. a los Yo bancos. tampoco lo estoy Bueno, siguiendo se mucho. anuncian cositas, pero vamos. Yo, vamos, la noticia es importante, ¿no? Porque para tragarnos No, tantas a mí, horas yo ya, de... como sabéis, me estoy marchando más fuera de España, a otro país, más contexto internacional. Donde le pongan Sri Lanka, que se No, dedique el debate Sri ese Lanka a no, pero sí tragar. es verdad que cada vez me es más interesante. Me pasa mucho, me pasa con el cine, me pasa con el fútbol, cada vez siempre me interesa más lo de fuera que lo de aquí en España. Pero no No, mainstream, no, eso ya mainstream de aquí en es España, algo bueno, más. tampoco es eso, pero no me llena tanto. Bueno, y bueno, pues esto es un poco. Tú comentas algo del debate de la nación. Yo no tengo opinión tampoco. Y bueno, pues algunas medidas que han hecho así importantes el gobierno, ¿no? Que pueden tener su efecto, ¿no? Pero bueno. Hombre, si queréis informaros, alguien que no escribe mucho No, en no, a Politics, ver, pero sí en su no. cuenta personal, es A ver, bueno, Javier. tampoco. No, bueno, son opiniones suyas y aquí no. Sí, ya lo he visto, lo he visto. Quizás no sea de la forma más neutral y académica posible, pero opina mucho. No voy a decir bien porque no quiero mojarme, pero bueno, que sí que ha habido bastantes novedades en ese caso. Eh, Para que os podéis iniciativas actualizar, sí. que va a aprobar el gobierno en ese sentido, porque luego lo que es el debate en sí, no, vamos, por lo que he visto, no ha dado más allá, pues eso, de reproches entre gobierno, oposición y tal, pero sí que las iniciativas han sido bastantes y yo creo que pueden ser Sí. de calado. Y bueno, sí, lo de Ferreras lo hemos medio comentado y Ambatea, lo hemos medio comentado, lo Sí. hemos dejado ahí cuando hemos estado hablando un poco de Japón, ¿no? Y lo que es bueno, también un poco relazándolo con lo de Reino Unido y lo que es las democracias y su deterioro, ¿no? Pero bueno, sí lo hemos comentado un poco. Obviamente esto también daña la democracia, vamos. Es un síntoma más de las debilidades, ¿no? En España, pero también en otros países por otros temas, así que sí, totalmente. Sí, es verdad que tampoco queremos convertir esto en una tertulia, porque no, es que al haber tantas, y para mí parecerme tan aburridas y que la verdad no llevan a ningún tipo de acuerdo, bueno, no tanto de acuerdo, tampoco me quiero poner así, pero bueno, que no hay nada, no se van a poner de acuerdo, así que bueno, tampoco, no sé si las tertulias son lo mejor, así que bueno, aquí en Politics damos otro enfoque más dedicado a analizar el porqué y no tanto la posición de uno, la posición de otro, que también la tenemos, obviamente, pero bueno, este no es el canal para hacerlo. Politics, en este caso, no va a estar con el tema de... Está todo maremoto, Politics mundial. Eso sí, Politics cubriendo Sri Lanka, el Reino Unido, el otro día Kenia, bueno, de todo. Bueno, y parece que se nos ha olvidado, pero sigue habiendo la guerra. Claro. Sí, pero bueno, sí es verdad que La el, guerra el de tema es que Politics, Ucrania. lo que es Politics como medio en sí, no cubrimos tanto geopolítica, ¿no? Ya hay otros canales o otros medios como son El Orden Mundial o Descifrando la Guerra que hacen pues un trabajazo y yo creo que, o Political Room, y yo creo que mejor dejárselo a ellos y a nosotros darnos Sí. más procesos políticos y entender el panorama actual. Corea, ¿qué pasa en Corea? Corea, no. Yo no me he enterado. ¿Qué ha En pasado en Corea? Corea fue el 9 de marzo las ¿Hubo elecciones elecciones? presidenciales, pero vamos, no mucho más. Bueno, ya he dicho, Bueno, las comentábamos en un hilo, es verdad. sí, que he dicho esto, Alberto, lo del tema de que nos graduamos el otro día. Que es una buena noticia, esto es una buena noticia para ¿El qué? ¿El lo qué? de ¿El la qué? ¿El qué? graduación, hombre. Que nos graduamos. La graduación, hombre, claro, es un momento de. Joder, sí, sí. Esto ya Qué pasa a ser un momento de Sí, politólogos, o sea, un medio. Y que realmente nos las hemos dado de politólogos este año y medio, pero ahora ya oficialmente podemos hablar de que lo somos. Al menos en el papel, si Claro, alguien me lo saca en caro, digo, sí, ahí eso. tienes. Firmado por el rey. lo dice el Claro, rey. somos También es como lo politólogos, decía ya confirmados. eh, Así que bueno, ya nos tenéis, ya no solo como estudiantes, sino como decía Jorge, ya no somos solo médicos estudiantes, que seguiremos siéndolo porque cada uno haremos un máster y lo que sea, pero también hemos y que nunca se deja de aprender siempre, realmente. siempre. O sea, aunque tengamos el título, vamos, eso Sapere no vale aude, nada. sapere aude, No, atrévete a pensar y exactamente, aprender y a todo. exactamente. Sí, sí, Si paramos de leer y de informarnos, no somos muy politólogos. claro. Nunca hay que parar. Así que bueno, Así pues que, alguna conclusión que dar. pues que sumamos. Seguimos Sí. sumando. No. A ver, Alberto, por favor.
Pues eso. Poco Buena pregunta dato. ya en materia por coreano. No, Oye, ya nada, te ¿no? digo, Sin el más, 9 de marzo. en las elecciones, vamos, Más que hubo nada no el cambio de gobierno, ¿no? Porque era del otro partido, ¿no? Respecto al Sí, que yo había. bueno, es verdad que hubo elecciones locales en Corea, pero no sé si te interesa eso. Fue el 1 de junio, pero yo creo que no te interesa las elecciones locales en Corea. Se comentaron en Politics, Ganaron en Se Watchmin. comentaron, a ver, No, Alberto, no por sé favor, si. no vas a convertir esto en una tertulia. Pero bueno, se comentaron ya en Politics un poco así de pasada. Lo que son los puntos más generales de los resultados. Pero bueno, esto ya es todo. Un calor tremendo. Yo creo que está es un directo fresco. Es un aire. Esperamos que sea un aire fresco, ¿no? Este directo y que os haya aportado algo a los que nos estáis viendo, ¿no? Porque yo creo que se habla mucho, es decir, por ejemplo, pues cada uno, es decir, no quiero decir en España porque a lo mejor alguien nos ve desde Colombia, desde bueno, Latinoamérica en sí, ¿no? Digo Colombia porque hay algún José Ramón Lombana, ¿no? Que alguna vez nos escribe por YouTube y demás, pues bueno, también saludos por ahí, que es de Colombia, ¿no? Así que saludos. Y bueno, pues eso, que muchas veces se habla mucho de lo que es lo nacional y no tanto de lo internacional, que es interesante y que dedican muchas veces poco tiempo a lo que son las noticias, ¿no? De nacionales, digo, o los periódicos, o los medios nacionales, y que bueno, pues aquí en Politics intentamos daros otro foco, ¿no? Otra luz, ¿no? Que intenta, pues no solo daros estas noticias, sino también analizarla un poco el contexto y su significado, ¿no? Así que eso es todo. Pues, hombre, pues ahora la verdad que yo creo que no ha habido un momento en el que haya tenido, bueno, igual me estoy columpiando, pero que están ahora bastante en boga las producciones coreanas, bueno, que sean las Sí. plataformas de series y películas, están ahora Yo, teniendo ¿qué bastante quieres que éxito, te.? si Yo, no a lo ver, están. yo soy cinéfilo, Ian Batega. Yo, Bong Joon-ho me gusta Parásitos, pero me gusta también Memoria de un asesino. ¿Cuál es? La del monstruo, esa de 2006, no me mola tanto, pero luego también hay otra que me gusta mucho. Bueno, me gusta mucho, es del 2009 Mamá o algo así, que también es de Bong Joon-ho, que bueno, está bien. Y bueno, All Boy, yo siempre me gusta verla, es un peliculón, 2003, peliculón, vamos, no hay más que ver ese, porque hay un giro ahí tremendo, así que yo All Boy siempre la recomiendo. Y bueno, alguna más he visto coreana, pero bueno, tampoco te puedo decir. Y bueno, si queréis entender Japón, Hirosaku Koreda, pero bueno, director no, directorazo, buenísimo. Así que si queréis entender Japón El y bueno es Hayao Miyazaki. Hayao Miyazaki para los que el anime y demás, pero bueno, y la fantasía, pero bueno, extraterrestre no, mano. Es que yo de manga ya, puf, ahí me pilla ya, ¿no? Yo de anime sí un poco sí que veo. No mucho, pero algo. Y bueno, Algo pues sé. sí, Pero pues bueno. eso, ya cerramos este directo. Muchas gracias a todos los que nos habéis pasado. Hoy hemos coincidido con Ian Batega, y también está por ahí Rausi, O Sánchez también por ahí. Bueno, pues a todos os mandamos ahí un saludo y a los que nos veáis luego, pues igual. Esperamos que os haya servido, como decimos, y bueno, a ver si a lo mejor que hay algún directo más. Va a ser difícil, pero bueno, ahí estaremos. Ah, y decir, ¿sabéis a cuánto estamos de 2000 seguidores en Twitter? 52. ¿52? ¿No es 51? Pues lo mismo no sé. Nos ha dejado de seguir justo a alguien Vaya, que no le ha gustado el pues último nos has comentario. dejado A ver. seguir. A ver que lo vea. Ah, no, 51, efectivamente. 51 seguidores, bueno, pues 51 seguidores para los 1000. Yo creo que es una cifra muy simbólica, a lo mejor no significa tanto, pero para lo que es Politics es una cifra muy simbólica, así que ya sabéis, el que si no nos seguís por Twitter, darle ahí. Ah, bueno, y si nos queréis seguir también, si os queréis suscribir a nuestro Twitch, pues ahí, bienvenido sea con el Amazon. Ya que dices por ahí en Batega. ¿Y qué nos recomiendas? Ah, Parásitos de manga en Real Life. Ah. Bueno, pues le echaré un vistazo a ver cuál es esa. Pero bueno, ya veo que tienes Amazon, así que Ian, suscríbete, porque tendrás Amazon Prime. Y con Amazon Toma, Prime hay Twitch. toma. Eso es verdad, ¿eh? Ahí en Batega y te hemos pillado. Bueno, pues eso, ya voy poniendo la cámara completa, decir adiós y eso. Adiós, vamos. Hasta luego. Bueno, pues termina ya el directo de hoy. Muchas gracias a todos. Bueno, directo fresco, como hemos dicho, durante este verano y aquí en España, bueno, pues con mucho calor, ¿no? A lo mejor el que nos ve en Argentina no puede decir eso, o en Uruguay, ¿no? Porque claro, ahí es invierno, pero bueno, aquí lo que es España, ¿no? Por encima del Ecuador hace un calor tremendo, ¿no? España más.
Bueno, no sé en otros países, pero en España mucho. Ahí estamos en plena ola de calor. Y bueno, este directo pues he intentado ser fresco, ¿no? Analizando lo que es toda la actualidad política más importante, ¿no? Francia, Reino Unido, Japón y luego, bueno, pues algunos otros países, estados. Y bueno, pues eso es todo. Muchas gracias a todos los que os habéis pasado. Ya sabéis, si os queréis seguir por Twitter, perfecto. Estamos a nada de los 1000 seguidores. Y luego, anda, mira, mientras voy hablando, Jorgarias se nos ha suscrito. Pues bueno, muchas gracias a Jorgarias. Ya 7 meses con nosotros. Bueno, esto nos va a venir un empujonazo tremendo. Y bueno, pues muchas gracias a todos. Iba a decir, después de que nos siguieseis en Twitter, también seguirnos en Twitch, suscribiros. Que bueno, no digo que es gratis, porque no es gratis, pero bueno, si tenéis Amazon Prime, el medio es, ¿no? Así que bueno, que me enrollo. Muchas gracias a todos, nos vemos en la próxima y esto es Politics, terminan X. Adiós.